Como ya venimos trabajando, los distintos estímulos provenientes del ambiente son percibidos o son captados por estructuras especializadas denominadas receptores. Estos receptores pueden estar formados por una única célula o agruparse para formar estructuras más complejas. Puntualmente, hablando de los estímulos químicos, este tipo de información es captada por receptores especializados denominados quimiorreceptores, que tienen la capacidad de captar cambios químicos que ocurren en el ambiente. Como mencionamos recién, dependiendo del tipo de organismo al que nos refiramos, estos receptores van a estar organizados de diferentes formas. Si hablamos de un organismo muy simple, como es el caso de un organismo unicelular como la ameba, la quimiorrecepción está dada por la totalidad del cuerpo del organismo, es decir, toda la célula tiene la capacidad de captar distintas concentraciones de sustancias químicas presentes en el ambiente y reaccionar ante ella. Si hablamos de organismos más desarrollados, como es el caso de los insectos, ya aquí hablamos de órganos sensoriales específicos. Es decir, los quimiorreceptores se han complejizado y se han organizado en prolongaciones huecas que surgen desde la superficie del exoesqueleto del animal y que posee unos pequeños orificios por medio de los cuales las sustancias químicas pueden ingresar para entrar en contacto con las células receptoras. En el caso de organismos más complejos, como son los vertebrados, podemos ya hacer referencia a que estos quimiorreceptores se organizaron en órganos sensoriales específicos, ¿sí? Específicos en captar, por ejemplo, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Podemos hacer mención al caso, por ejemplo, de anfibios, reptiles y aves, ¿sí? Que poseen papilas gustativas. Seguramente han escuchado hablar de las papilas gustativas. Nosotros, como vertebrados y mamíferos, también las poseemos. Y al igual que estos animales, reptiles, aves y anfibios, están concentradas en la región de la boca, ¿sí? Y en algunos casos de la faringe. Y tienen justamente la capacidad de percibir estímulos químicos por medio del sentido del gusto. En el caso de el olfato, los quimiorreceptores suelen concentrarse en los conductos nasales y muchas veces hay otros organismos que poseen órganos auxiliares como las serpientes y los lagartos en la parte superior, es decir, en la parte de arriba de la región de la boca. Suelen hallarse órganos auxiliares llamados órganos de Jacobson u órganos vomeronasal, que justamente tienen la capacidad de percibir el sentido del olfato. Si hablamos de la percepción de estímulos mecánicos, podemos referirnos a que la percepción o la captación de los estímulos mecánicos está dada por receptores especializados llamados mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores tienen la capacidad de detectar distintos estímulos mecánicos, dentro de los cuales podemos mencionar los cambios de presión y las vibraciones. Dentro de las vibraciones hay un tipo de estímulo mecánico muy particular que es el del sonido, ¿sí? Sabemos que el sonido es una vibración que se prolonga en forma de ondas a través de un medio. Si hablamos de la percepción de los estímulos de vibración y la percepción de los estímulos de contacto que tienen que ver con la presión mecánica, podemos mencionar algunos ejemplos. Uno de ellos es el de la araña. Si observamos, la araña posee numerosos mecanorreceptores en forma de pelos, ¿sí? Que están recubriendo el cuerpo. Muchos de ellos también cumplen una función quimiorreceptora. Esto es algo particular, ¿sí? Que hay que destacar porque nosotros venimos diciendo que los receptores son específicos. Esta es una excepción porque existen
estructuras, es decir, receptores que tienen la capacidad de captar estímulos químicos y estímulos mecánicos, ¿sí? Como es el caso de estos pelos que recubren justamente el cuerpo de la araña. Otro ejemplo es el de la línea lateral de los peces. Si ustedes observan, muchos peces poseen justamente esta estructura. La línea lateral es una serie de surcos que se concentran en la región de la cabeza y se extiende por todo el cuerpo hasta la cola. Es un sistema que le permite a los peces captar las vibraciones del agua y obtener información sobre los movimientos que se están sucediendo en el agua y sobre la presencia justamente de otros objetos u organismos, muchos de los cuales pueden llegar a ser inclusive presas. Si fuera el caso, la reacción, ¿sí?, que el pez tiene ante ese estímulo de vibración es justamente dirigirse hacia la presa. Dijimos también que un tipo especial de vibración es el estímulo sonoro, ¿sí? El sonido es una vibración que se prolonga en forma de onda a través de un medio, ¿sí?, como puede ser el aire. Hay muchos organismos, no es muy común, pero hay muchos organismos, como son algunos artrópodos y los vertebrados, que poseen fonorrecepción. La fonorrecepción es la capacidad de estos organismos de captar estímulos sonoros, ¿sí?, que no son ni más ni menos que vibraciones, ¿sí? Si bien no son muchos, existen algunos insectos que tienen la capacidad justamente de captar sonidos, pero no de la misma manera que lo haría, por ejemplo, un vertebrado. Estos insectos tienen la capacidad de captar sonidos, pero no pueden distinguir entre las frecuencias del sonido, es decir, no pueden distinguir si el sonido es grave o es agudo. Un ejemplo es el caso de las cucarachas, bichos feos si los hay. Las cucarachas poseen estructuras llamadas sencillas pilosas, ¿sí? Estas sencillas pilosas son prolongaciones huecas, ¿sí?, que están distribuidas en el cuerpo y que tienen justamente la capacidad de detectar infrasonidos, es decir, vibraciones cuyas frecuencias se encuentran por debajo del nivel auditivo, humano particularmente. Es decir, tienen la capacidad de percibir sonidos que nosotros no podemos percibir. Otro ejemplo es el de los órganos timpánicos, ¿sí? Acá los mecanorreceptores y los fonorreceptores en particular se agrupan formando órganos más complejos. Las encílias justamente sensitivas se ubican en el interior de una cavidad del exoesqueleto. Están separadas por una membrana llamada tímpano. Es decir, es una estructura hueca dentro de las cuales se ubican sencillas auditivas que tienen la capacidad de percibir justamente esas vibraciones y percibir sonido, ¿sí? Ahí les puse una imagen en donde se encuentra justamente este órgano timpánico, ¿sí?, que es en la zona lateral del cuerpo. Y un receptor, un tipo de receptor mucho más complejo, es el del oído, ¿sí? Es un receptor organizado, complejo, presente en la mayoría de los vertebrados y principalmente los mamíferos, ¿sí? Generalmente está dividido en tres regiones, ¿sí?, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Sí, es una estructura compleja formada por distintas partes que tienen la capacidad de percibir diferentes frecuencias.